aunque profundizando el sistema educativo entre los venezolanos, fortaleciendo su cultura, los venezolanos, profundizando la unidad interna, así como armonizando la creatividad productiva, sobre todo la energía, con participación de toda la población, alcanzarán una fortaleza que le garantizará avanzar contra vientos y mareas. No todo está perdido. Maduro se lo dijo. No se aparten de la unidad y a lo interno y a lo externo. Los que están gobernando no se desunan y no se desunan de la población. Mancomúnense con el ejército y entre todos llevarán ese país a evitar la diablura que ponen en marcha los imperios para doblegar a los pueblos y adueñarse de su riqueza. Esto así sin importar los avatares de la vida. Es decir, que lograrán mantenerse fuertes sin las dificultades que se le presentan. Corea del Norte, surge como una nación de gran perspectiva, donde un movimiento campesino, un movimiento de obreros dirigido por Kim Il-sung, logran ya para la década de los 40 ganar una revuelta y empieza entonces a desarrollar un sistema social muy diferente al capitalista y al de los que controlaban las élites todo el dinero, y empieza a tener un avance muy importante. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra que se dio en Europa, de uno contra el otro, que ya le llamaron la Segunda Guerra Mundial, donde ya la Unión Soviética se había consolidado y le estaba prestando ayuda a Corea para que se desarrollaran, y efectivamente habían alcanzado un nivel de desarrollo, pero ya para el 1953 los norteamericanos le arman una guerra a Corea para doblegarlo y tratar de por ahí, por Corea, meterse a China y doblegar a China, que ya había hecho una revolución. Y en el 1949 establecen la forma de gobierno donde denominaron que China iba a ser conducida por el Partido Comunista Chino y nadie más. Y empieza una transformación de todas las estructuras en China, y ahí comienza el desarrollo sobre la base de la educación de su pueblo. No hay misterio, ahí no hay misterio, ahí hay dedicación, planificación. Ahí no hay misterio. Ya lo hemos dicho muchísimas veces por aquí de por qué China es grande. No es por Confucio. Confucio es una historia espiritual del pueblo chino con una filosofía determinada, pero no tiene nada que ver con desarrollar un estado para producir acontecimientos donde su pueblo, toda su población viva bien, viva en equidad, en lo mejor que se pueda. Bueno, y así pues lo han logrado, y también ya para esa guerra que le impusieron a Corea, con la intervención de China, donde murieron más de 2 millones de chinos en esa guerra de Corea contra Norteamérica, logran hacer recular al ejército norteamericano. Claro, se quedan con una parte de lo que hoy conocemos como la Corea del Sur, que han querido venderla como algo muy importante, de mucho avance, y como el sistema capitalista se transforma. Y es uno de los países más corruptos que hay en el mundo, Corea del Sur, donde la inequidad es visible, donde hay concepciones religiosas que quieren diezmar a ese pueblo y quieren expandirse por el mundo entero, incluyendo el cristianismo que ellos promueven. Pero que sus dueños de esos
iglesias, son magnates que viven. Hubo muchos protestantes aquí, como muchos que ejercen su diferencia con la Iglesia Católica y como los magnates de la Iglesia Católica. Todos viven muy bien. Corea, sin importar todos esos avatares que provocó la guerra europea en ello, porque Rusia tuvo que aplicarse muy a fondo para ganar la Segunda Guerra Mundial, y por ser una economía planificada, Rusia para entonces, dirigida por un hombre con unas concepciones muy fuertes desde el punto de vista marxista, leninista, donde se alzaron con el triunfo, donde Norteamérica representa el gran capital y la Unión Soviética representa una economía planificada. Y por la fortaleza de la Unión Soviética se juntan estos dos monstruos para repartirse el mundo, logrando la Unión Soviética recomponerse y fortalecerse gracias a su sistema socialista. Lo que permitió a la URSS tener una fortaleza para obtener buenos resultados en el reparto de las naciones del mundo, y entre ellas estuvo Corea. Y Corea floreció como ninguna otra nación en Asia, Oriente asiático, y logra alcanzar desarrollo, progreso, bienestar para todos sus pueblos, la Unión Soviética. Y aliados a lo que Corea del Norte no escapó, y sus estructuras alcanzaron buen nivel de desarrollo que permitió un buen nivel de vida para su población, la coreana, con la alianza que hicieron con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y tanto crecieron los soviéticos como los coreanos. Claro, ya habían las diferencias entre China y Rusia, y los coreanos tienen mucho agradecimiento a China, se consideran hermanos de sangre. Tuvieron que dar fin por estas contradicciones que se generaron.